Pues vamos a continuar el día de hoy con lo que estábamos trabajando, que era eh, Bereshit, o lo que es Génesis, y hoy toca un capítulo, pues, eh, relativamente complicado, porque, pues, de verdad que a veces uno ve esto y dice como ¿qué puedo obtener? ¿Qué puedo aprender? Y más cuando nosotros no estamos um, inmersos en la cultura eh, hebrea, que pues bueno, para ellos es parte de su historia y es importante entender esa parte. Para nosotros es, o ha sido, así nos lo inculcaron, más que historia, algo religioso, algo de creencia, pero para ellos ha sido fundamentalmente algo histórico y que tiene que ver desde luego con la fe. También es importante, pero nosotros hasta ahora en el contexto cristiano pues difícilmente encontrábamos un significado y yo recuerdo que eh, así lo llegaba a hacer, llegábamos a esta parte de genealogías y cuestiones por el estilo y pues rapidito, ¿no? O sea, lo que sigue porque pues realmente no es historia para, vamos, no es algo que yo le encuentre sentido, o al menos en ese entonces. Ahora ya empezamos a encontrarle sentido porque eso es lo que nos da los tiempos, nos da el calendario del creador, el calendario verdadero, y empezamos a entender mejor los tiempos. Obviamente, pues estamos iniciando en el entendimiento y es precisamente lo que estamos buscando en toda esta enseñanza que estamos aprendiendo con Eduardo, que estamos nosotros también estudiando, que estamos compartiendo. Y como yo decía, aquí mismo pues estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo y es algo bien hermoso ver desde otra perspectiva todo esto, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo 5 eh, nos presenta la genealogía desde Adán hasta Noé y algo que vamos a ver es que se denota lo que viene a ser el linaje que fue elegido por Dios para preservación de la humanidad y para el plan eh, redentor que él tenía y por el cual nosotros pues estamos en este momento aquí. Vamos a ver nosotros que pues el formato del capítulo es realmente, sigue un patrón y eso pues bueno, fue algo que fui entendiendo ahorita porque viene es un patrón repetitivo que dice tal vivió tantos años y engendró a tal y vivió después de engendrar a tal y tantos años y todos los días de tal fueron tantos años y murió. O sea, es un patrón que se repite a lo largo de este capítulo, pero si nosotros empezamos a ver el por qué tiene un formato, obviamente, bueno, pues para que se entienda que así de dónde a dónde y quién fue, pero algo que me parece interesante es que enfatiza una realidad aquí en este punto que ya estamos viendo que la muerte viene como consecuencia del pecado. Aquí ya estamos enfatizando esa parte de tal a tal y después tal a tal. O sea, ya hay como que una genealogía, una secuencia, pero hay un principio y un fin para cada uno de los que están nombrados en la genealogía. Aquí en pantalla, pues bueno, vemos un listado, bueno, aparecer, aparece un listado, no sé por qué puse parecer, aquí puede parecer, bueno, aquí aparece un listado. Cada uno de los que están enlistados tiene una historia, algunos tienen una pequeña participación, otros una participación muy grande, más grande, pero todos en algún punto nos aportan algo.
y eso es importante, el hecho de que aquí esta genealogía nos da la continuidad y cómo se fue desarrollando todo, pues toda la historia de la humanidad y cómo fue el pecado entrando al mundo, cómo fue haciéndose cada vez mayor, pero cómo siempre hubo esa esperanza de poder contrarrestar y de mejorar las cosas. Eh, Aquí yo entiendo que es resaltar el linaje de quienes permanecieron fieles a Dios también. Eso es bien importante porque generalmente, pues bueno, nos enfocamos y es hasta cierto punto lógico y bastante obvio que nos enfoquemos pues en las cosas, cómo fue desarrollándose el mal, ¿no? Pero también es bien importante para nosotros, para nuestra fe como creyentes, enfatizar cómo siempre ha habido personas que han buscado hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, aquí es importante ir viendo. Bueno, esos son los nombres. Vamos a ver algunos para ir de lo que yo alcancé a ver aquí en este capítulo. Pues bueno, una breve reseña, un breve resumen de cada uno de ellos, o bueno, de algunos, tal vez de los más relevantes. Ya habíamos visto nosotros a Adán, habíamos visto que viene de Adán, que es hombre y que tiene varias derivaciones, que viene de rojo, viene de tierra, de sangre. Y bueno, a priori estamos viendo que el nombre de Adán refleja su origen de la tierra. Esto lo encontramos en el capítulo 2 de Génesis. Ahora, es importante también, como lo habíamos estado viendo en la, los fundamentos de lo que era Casa Shalom, Célula Shalom, tratar de ver siempre el contexto geográfico, arqueológico, histórico, cultural, social y espiritual pues de las escrituras, porque es importante, todo tiene un vínculo. Y aquí nosotros podemos ver que en el contexto geográfico la vida de Adán está vinculada al jardín del Edén. Aquí nosotros no tenemos una ubicación exacta, pero las escrituras nos dicen ahí en Génesis 2, del 10 al 14, nos da pues tal vez una orientación por donde podría haber estado y se mencionan ahí esos ríos Tigris y Éufrates actualmente. De manera cultural, tenemos que estar representando al primer ser humano y es creado a imagen y semejanza. Y se estableció una relación directa con Dios, la cual, bueno, ya sabemos la historia, no vamos a entrar en el detalle, pero pues nosotros sabemos que, bueno, se rompió esa relación y precisamente ahí es donde entra la parte espiritual, porque ya es donde entra la parte que no vemos, pero que ya nos hace discernir entre lo bueno y lo malo. Y entonces aquí, como vemos en pantalla, dice que se introduce el concepto de pecado y obviamente con el pecado entra la necesidad del perdón. Y esto yo creo que lo había comentado en algún momento, que nosotros tenemos cargado ese, digámoslo coloquialmente, ese chip que no es un chip, es un sentir que nos da a Dios de discernir las cosas. Y que cuando nosotros hacemos algo que sabemos que no es correcto, sentimos eh, ese sentir. Y lo vimos el día que hablamos de Adán y de lo que sucedió, que ellos se escondieron y nosotros muchas veces tenemos esa sensación de culpabilidad, de que sabemos que algo no está bien y necesitamos
o necesitaríamos, y a veces ese es un problema grande que tiene la humanidad, que tenemos hoy día, es que nos cuesta trabajo buscar el perdón, pedir perdón, ofrecer disculpas. Qué difícil es. Y lo comentábamos también en una de las sesiones. Lo más difícil es perdonar a los que nos ofenden, a los que nos hacen algo, pero también nosotros cuando hacemos algo, qué difícil es ofrecer una disculpa por las cosas que hacemos. Entonces, espiritualmente, Adán introdujo ese concepto y la necesidad de redención y que va a venir, va a tener su culminación por, como lo menciona las escrituras, que va a ser redimida por el segundo Adán, Yeshua. Y aquí vemos cómo Adán nos recuerda, la historia de Adán nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de no hacerlo, pero también a su vez la promesa de la redención. Son cosas bien importantes que podemos ver en tan solo en este relato bíblico. La importancia de obedecer a Dios, las consecuencias que tiene el pecado, es decir, de no obedecerlo, y también que tenemos una esperanza de perdón en el Mesías. Entonces, podemos ver que es un punto clave en las escrituras, porque ahí vemos cómo empieza a darse todo, a gestarse todo lo que viene y que hoy día estamos todavía viviendo. Vamos a ver otro de los nombres, Set, ahí lo tenemos, y aquí tenemos que el significado es compensación o sustitución. Y ese es el significado que tiene y viene porque fue dado a Adán y a Eva tras la muerte de Abel, que bueno, ya eso lo vimos hace apenas un par de sesiones, pues la situación que sucedió, y creo que es conocida por todos. Entonces, esta situación fue una a manera de compensación. Entonces, tiene mucho que ver los nombres. Ahora, en el contexto histórico, vamos a ver que viene eh, una línea de tiempo, perdón, de descendencia, pues sí, en el tiempo, pero vamos, que invoca el nombre de Jehová, el nombre de Dios, el nombre del Creador. Es decir, aquí hay una, una línea divisoria que quienes, decía hace un rato, quienes quieren obedecer y quieren o queremos, digo, creo que nos incluimos, por eso estamos aquí, queremos seguir las instrucciones de Dios, queremos seguir lo correcto delante de Él. Y bueno, es aquí con Él vemos cómo es esa forma de tratar de regresar de nuevo a lo correcto, a la esencia que se perdió en un momento dado. Ahora, en cuestión cultural, también pues representa la esperanza renovada tras pues digamos, la tragedia, porque pues bueno, es lo que sucedió con el asesinato de Abel. Pues, le pusimos porque realmente es lo que sucedió, ¿no? Fue pues fue un acto premeditado. Entonces, como nos han comentado y lo hemos visto con Eduardo, a las cosas hay que llamarlas por su nombre como son, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que después de esta situación, eh, nosotros vemos que él porta la promesa de redención a través de su linaje. Entonces, Set tiene esa importancia
de linaje. Y seguimos viendo la fidelidad de Dios. Y eso es algo bien importante, que a veces nos centramos en las tragedias, en las cosas malas, eh, pero a final del día, aunque estén las cosas mal, aunque haya ese tipo de situaciones, de problemas, vamos a ver siempre la fidelidad de Dios en la vida de los que le buscan, de los que le procuran y de los que quieren o queremos estar alineados a Él. Entonces, como una manera de cerrar con Seth, vemos aquí que nos, esta vida de Seth nos enseña que Dios restaura lo que se pierde y cumple sus planes incluso en medio de las dificultades. Y así nosotros también tenemos que verlo en nuestro día a día, en nuestra vida, porque podemos tener situaciones, pérdidas, pero debemos estar confiados y tener la certeza de que Él va a restaurar, restituir las cosas que nos son arrebatadas. Tal vez, y vuelvo e insisto, yo lo comenté hace un ratito, tal vez quisiéramos que fueran las cosas como nosotros queremos. Y ese es algo muy humano, es una situación muy humana que quisiéramos que las cosas fueran a nuestro parecer, a nuestro criterio, a nuestro tiempo, a nuestra creencia. Pero no, Dios lo hace de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus designios y generalmente la mayoría de las veces, aunque a veces nosotros no lo percibimos más bien, es para bien. Siempre es para algo mejor. Entonces aquí vemos cómo esa compensación o esa sustitución que vemos en Seth, pues nos aporta a nosotros algo para entender, para discernir la fe y en lo que estamos creyendo. Otro de los nombres que se mencionan, Hanok, Enoch, ¿qué significa dedicado o consagrado? Y aquí investigando la raíz hebrea es Hanak, se relaciona con la idea de iniciación o dedicación, ¿no? Muy similar a Hanukkah, incluso la raíz de la palabra. Se utiliza también para referirse a la dedicación de templos o altares y subraya su vida como un modo de obediencia y consagración. Y esto hace que se destaque la vida de Enoch dentro de una generación pues que estaba mal, ¿no? Como dice ahí el texto, ¿no? Una generación corrupta. Y aquí, pues bueno, vemos precisamente esa dedicación, esa consagración por mantenerse firme, mantenerse recto, mantenerse en los caminos de Dios. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todas las escrituras, que eso es precisamente lo que tenemos que preservar y eso se le llama, o bueno, ahora lo entiendo, que es conservarnos limpios, conservarnos en santificación, el decidir siempre ir por lo bueno, por lo que es correcto a los ojos de Dios. Y vamos poniendo un poquito el contexto así histórico y cultural. Encontramos que Enoch vivió precisamente en una época donde la corrupción, la maldad iba creciente, de manera creciente, pero él tuvo se diferenció porque él caminaba con Dios. Y ahí lo podemos ver en Génesis 5:24. ¿Alguien me podría apoyar leyendo esa cita, por favor? Génesis 5:24. Ana. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. Y eso, la verdad que
ese versículo de verdad que a mí en lo personal me hace poner la piel chinita porque digo, qué hermoso y qué bendición. No, o sea, creo que eso es lo que quisiéramos todos experimentar, pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? Dedicación y consagración de vida. Entonces, son eh, situaciones que nosotros vamos viendo y que nos deben ir aportando algo a nuestra vida siempre. Y aquí es precisamente la parte espiritual, porque precisamente es lo que dice, que él tenía una comunión íntima con Dios y su traslado, dice, sin morir, apunta a la esperanza de la vida eterna. Y esto hace referencia en Hebreos 11:5. ¿Alguien me ayudaría con Hebreos 11:5, por favor? Hebreos 11:5. Ya lo tengo. Por favor, Sammy. Hebreos 11:5. Dice la palabra de Dios así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Gracias. Precisamente también lo estamos viendo en Hebreos, estamos viendo esta referencia que hace y precisamente confirma lo que estamos comentando, ¿no? Que realmente él había hecho lo correcto y había agradado a Dios. Entonces, por eso es que vemos eh, esa parte tan hermosa en su, pues no puedo decir que en su muerte, porque no lo puedo decir, pero sí, en su último día aquí en la tierra, ¿no? De verdad fue algo hermoso. Y precisamente apunta a la esperanza de la vida eterna. Perdón, Sammy, ¿querías comentar algo? Sí, hermano, me marcó ahorita tu comentario que hiciste de que pues siente uno una sensación al leer esta parte de la palabra de Dios, porque pues cuántos quisiéramos vivir en esa santidad, ¿no? Para no pasar por la transición de la vida y la muerte, ¿no? Entonces, Gracias. pero como que yo eh, me voy un poquito más profundo y, y, y yo me pregunto, ¿cómo es que Enoc halló gracia delante de la presencia de Dios si no había mandamientos, si no había leyes escritas? Y para mí, creo que como pecadores necesitamos una instrucción, la ley de Dios, como pecadores. Pero como seres humanos, como parte de la creación de Dios, ya debemos de traer incrustado esa esencia de Dios, ¿no? Que no Ujú, necesita alguien decirnos, eso está mal, eso está bien, eso no se hace, eso es así. En aquel tiempo, para esos tiempos, no, todavía ni siquiera existía Abraham, ¿no? Entonces no ujú, había ley, no había una Torah escrita, no había una enseñanza escrita. Y como Abraham halló gracia delante de Dios, Enoc también, Noé, inclusive para evitar el diluvio, fueron hombres que hallaron gracia delante de Dios sin tener una instrucción escrita, ¿no? Porque no dejamos salir esa esencia que traemos con la que Dios nos creó para poder andar en sus caminos. Y bueno, después que se dio la Torah también, pues de tampoco no nos sirvió de mucho porque hemos sido rebeldes, ¿no? Ante los mandamientos de Dios. Y bueno, eso es lo que quería comentar.
Así es, sí, gracias a mí, gracias, ¿no? Y de verdad yo también coincido y yo podría a lo mejor, no sé, agregar a esto, yo también precisamente pienso, o sea, cómo es, incluso hoy día, ¿no? O sea, cómo es que puede ser que alguien halle gracia delante de Dios sin haber conocido las leyes escritas, ¿no? O sea, me pongo a pensar también hoy día, ¿no? Personas que su vida termina sin llegar a un conocimiento de Dios, ¿no? O sea, cómo puede suceder? Y digo, no quiero entrar en cuestiones que no vienen en la palabra, pero la palabra nos dice que Él escudriña el corazón y que es la parte que él ve, ¿no? Realmente la adoración, el corazón. Y yo también me pongo a pensar que históricamente, pues estas vidas de Enoc, de Noé, de todos los que estamos comentando ahorita y que tú mencionabas, Dios tenía que ponernos dejarnos por escrito todo lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque a mi entender o a mi raciocinio, yo veo que la humanidad estaba haciendo cosas que no debía hacer, que no le eran, no era para lo que estábamos hechos. Entonces, a lo mejor se oye mal, pero creo que iba de mal en peor la situación. Y a mi entender, eso fue la necesidad de que todo estuviera también por escrito, porque de lo contrario, pues bueno, si de por sí teniendo las cosas por escrito nos cuesta trabajo, nosotros mismos como creyentes teniendo las escrituras, a veces no las entendemos y no las seguimos como debiéramos, o a veces las entendemos pero se nos pasa. Entonces, yo creo que estamos en un constante aprendizaje y es parte de lo que Dios nos estaba dando y quería dejarnos por escrito, ¿no? Yo lo considero así también, pero sí, la verdad que el comentario que haces, o sea, es muy profundo, va más allá del hecho de decir, híjole, o sea, qué hermoso, qué bonito, porque sí, o sea, todos quisiéramos, pues, tener una experiencia así, pero esta reflexión que haces tú, pues también es profunda porque ¿cómo podríamos hallar gracia? Pero la gracia, y tú dijiste algo bien importante, fuimos equipados de una manera original. Por eso el mismo Yeshua dijo acerca de los niños, que teníamos que ser como niños y no por otra cosa, sino por esa ¿cómo se podría decir? Pues vamos, esa Inocencia, inocencia, exactamente esa inocencia, porque pureza. una pureza de corazón, de espíritu, de mente, y eso es lo que tenemos a lo que tendríamos que llegar, ¿no? Pero ese es nuestro verdadero origen, porque nacemos así y la sociedad pues nos va orillando a tener ciertos patrones, tener ciertas caretas, ciertas armaduras para pues que no nos hagan daño, para salir a luchar por el trabajo, pero en el camino vamos agarrando cosas que aparentemente son buenas, pero terminan siendo dañinas, ¿no? Entonces, yo creo que sería así, y digo, totalmente acertado el comentario. Y pues yo creo que aquí la enseñanza de todo esto que estamos viendo es sigamos escudriñando las escrituras, entendiendo y haciendo, porque no es nada más de entender, sino también de hacer, poner en práctica, poner por obra. Entonces, a lo Sí, mejor amén. Enoch siempre manejó un corazón de niño. Es que Podría pensarse, ¿no? yo también podría pensar, ¿no? O sea, eh, yo también he llegado, pero esto ya es a título personal mío. Yo a veces
pienso que las personas que de repente, por ejemplo, no estoy etiquetando ni nada, pero a lo mejor las personas que nacen a lo mejor con síndrome de Down, no sé, a lo mejor están un poco más cerca que nosotros. ¿Por qué? Por esa inocencia que traen. O sea, ¿y por qué? Bueno, porque es una situación ya física, psicológica, a diferencia de nosotros. Nosotros tenemos ese libre albedrío, ¿no? Y bien claro. Y yo he llegado a pensar que a lo mejor antes de la caída en el Edén, nosotros teníamos esa pureza, esa inocencia, ¿no? Como ahora estas personas que menciono lo pueden tener, ¿no? Pero bueno, esa es una conjetura que yo a título personal hago, no es bíblica, pero yo considero que algo así podría ser, ¿no? Pero sí es un tema muy profundo, muy interesante, pero al final del día vamos, como dice Eduardo, a las escrituras y las escrituras son las que tenemos que estudiar y guardar para ir entendiendo mejor el propósito de Dios para nuestras vidas y para con los demás. Amén. Bueno, pues qué tema interesante, la verdad. Vamos a seguir. Entonces, y ya para cerrar, dice, no, que es conocido por caminar con Dios, y es una frase que indica una vida completamente consagrada y en comunión con Él. Su traslado al cielo sin ver la muerte simboliza dedicación total y recompensa divina por su fidelidad. Es la vida de Enoc. Tenemos otro nombre ahí, Matusalén, y aquí, híjole, de repente me salió, tuve que agregar una lámina adicional porque de repente hay cosas que en la cabeza no me da bien, pero bueno. Aquí vi que había o existen dos interpretaciones principales. Una que es la primera que dice hombre dardo, metu, hombre, selah, dardo o arma. Y la otra que es su muerte traerá, que según como vemos ahí en pantalla, metu puede derivar de mabet, muerte, selah, enviado, ¿no? Entonces es algo que esas dos opciones. Ahora, si nosotros vemos esta segunda opción, vamos a ver que podemos entender o encontrar más bien una interpretación profética. Y aquí es donde me entró esa situación y dije, a ver, vamos a ver cómo estuvo la situación, porque Matusalén murió el mismo año en que ocurrió el diluvio y que está vinculado su vida al juicio de Dios. Y ahorita presento la otra lámina que dije, bueno, a ver cómo está. Pero él, en las escrituras podemos encontrar que vivió 969 años y aquí podemos entender que a lo mejor pues, si queremos encontrar algo que signifique eso, es que Dios tiene paciencia para esperar el arrepentimiento de la humanidad antes del juicio. Y aquí estamos viendo la longevidad y cuando Él muere viene el diluvio, ¿no? Entonces, probablemente, y vuelvo al asunto, aquí no es un tema que venga en las escrituras como tal, pero el significado de su nombre podría conectar su vida, su longevidad, con un mensaje de advertencia y de gracia, ¿no? Ahora, algo interesante que nosotros podemos ver ahí en las escrituras, que las culturas prediluvianas pues tenían una vida muy longeva y pues no sé, probablemente
puede ser por condiciones ambientales, el diseño original de la creación, etcétera. Y aquí viene un punto que a mi parecer es muy interesante y que a veces tachamos, o bueno, no que tachemos, lo tenemos como muy, muy, no le damos la importancia necesaria, y es la dieta del creador. Porque nosotros fuimos creados de cierta manera y Dios, en su infinita sabiduría, creó cosas que eran para nosotros, y nosotros empezamos a hacer cosas que no eran de lo que Él nos había dicho, y no es porque fuera un mandato por capricho, sino porque Dios sabe qué es lo que necesitamos, qué es lo que es bueno para nosotros. Entonces aquí dice que esas vidas probablemente se debían a condiciones ambientales o al diseño original, y yo añado aquí, digo, y esto es parte mía de que sí, cómo nos alimentamos, cómo vivimos, también influye mucho en nosotros, en nuestra vida. Y no recuerdo si yo lo había comentado aquí anteriormente, pero hoy día la ciencia, pues sí nos ha demostrado que hay alimentos que no nos ayudan, que al contrario pueden a la larga resultar dañinos para nosotros. Incluso el ser humano ha inventado, porque es la realidad, cosas sintéticas, añadidos a los alimentos para conservarlos, para X, Y o Z, y son cosas que ya se salen de la naturaleza divina, y considero que ya es algo que puede estarnos afectando, y todo, todo se ve reflejado a final de cuentas cuando algo está hecho para ciertas cosas. Y eso, yo recuerdo ese ejemplo que puso alguna ocasión, creo que fue Dante Gebel, puso una ocasión un ejemplo de una vez que él se compró un carro de diésel, ¿sí? Y se equivocó y le echó gasolina y que el carro se descompuso, ¿no? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque el motor no está diseñado para ese tipo de combustible. Nuestro cuerpo está diseñado para un tipo de vida, un tipo de alimentación, un tipo de condiciones, y nosotros poco a poco las hemos ido cambiando. Digo, y esto a lo mejor es una nota al margen de lo que dice ahí de la longevidad, pero considero que puede ser también algo que influye en todo esto. Eh, y bueno, ya para concluir y pasar a la lámina que fue la que tuve que hacer porque como que no entendía bien los números y yo no hemos sido muy amigos siempre, entonces sí me costó un poquito de trabajo, pero vamos a cerrar que podríamos decir que aquí con la vida de Matusalén podemos entender un poquito la misericordia y la paciencia de Dios, y que pues Él nos espera o tiene esa paciencia antes de que vengan los días eh, postreros, los días difíciles, y creo que estamos nosotros en ese momento de gracia. Por eso es importante seguirnos preparando, pero más que seguirnos preparando, como lo compartía hace 2 semanas, creo, pues ser de bendición para otros. Si nosotros hemos sido bendecidos, pues nosotros también ser de bendición para otros. Y bueno, esta es la otra lámina que yo tuve que hacer porque la Biblia realmente no dice explícitamente que Matusalén murió el mismo año, o sea, no de manera explícita, pero nosotros podemos deducir ese detalle si empezamos a hacer análisis de las genealogías, y aquí lo vemos en Génesis, ¿no? Entonces,
lo que estoy poniendo aquí en pantalla, pues que la edad de Matusalén, y aquí dice en Génesis 5, 25, 27, que él tenía 187 años cuando engendró a Lamec y vivió 782 años más. Esto es lo que nos da el total de 969 años. Vemos también que en Génesis 7:6 nos dice que Noé tenía 600 años cuando ocurrió el diluvio. Y entonces ya para sacar el cálculo, y ahí lo puse en la siguiente, Matusalén tenía 187 años cuando nació Lamec, que es lo que acabamos de ver. Lamec tenía 182 cuando nació Noé. Por lo tanto, cuando nació Noé, Matusalén tenía 187 más 182, 369. Y el diluvio ocurrió cuando Noé tenía 600 años. Entonces, haciendo esa suma, 369 más 600 nos da el número de 969 años. Si nosotros analizamos la genealogía así, por eso es tan importante la genealogía, por eso yo decía, o sea, ¿qué Es que uno se va, ay, vivió tantos años, ajá. rápido, O sea, ajá, y no, o sea, pero por ejemplo, en estos casos, pues sí, ahí sí ves que sí cuadra, ¿no? Yo también tuve que hacer una línea de tiempo con los nombres para entender las fechas, porque sí están y es que es muy interesante porque eso nos aporta datos, ¿no? A lo mejor uno podría decir, bueno, ¿y de qué me sirve saber que él murió el año que comenzó el diluvio? Bueno, porque precisamente lo que acabamos de ver hace un rato, que la vida de Matusalén nos puede estar dando algo, o sea, nos puede estar hablando de algo, de la paciencia, y que Dios tiene paciencia, pero también llega un momento en que hasta aquí, y viene el momento del juicio, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante y bueno, creo que aquí Ana ya había hecho también el cálculo y sí, yo lo había escuchado alguna ocasión, pero bueno, hasta ahí y ahora que me puse a preparar el tema dije, a ver, ¿cómo? Me regreso tantito y bueno, ese es el cálculo y es muy interesante lo que encontramos en las escrituras. Entonces, tengo una nota ajá. de que al parecer murió 7 días antes del diluvio. Ah, caray, 7 días antes del diluvio. Sí. ¿Y no tienes ahí el dato de cómo llegaron a ese recuento? Lo comentó Eduardo en una clase. Ah, sí, algo, pero no me acuerdo del dato exacto. Lo tengo, pero no tengo más. Ok, vamos a investigarlo. Vamos a investigarlo. Sí, no, la verdad que es interesantísimo y de verdad yo veo, Eduardo tiene tantas cosas que de repente hay clases que hay tantos datos que si no hace uno lo que Ana, se olvidan. Bueno, pues sigamos adelante. Tenemos también a Lamec. Y nosotros habíamos visto ya la semana pasada algo de Lamec. Aquí el significado dice que no hay un consenso, o sea, pero hay opciones que se han propuesto para los posibles nombres, que puede ser poderoso o fuerte, y que, pues bueno, podría ser una cualidad que él tenía, puede estar reflejando esa cualidad, o también desesperado, y que dice que se llega a asociar con el lamento sobre las dificultades de la humanidad, que la humanidad estaba atravesando en ese momento. Lamec, bueno, es recordado por la profecía sobre su hijo Noé, que viene en Génesis 5:29, donde dice que nos aliviará de nuestras obras y del dolor de nuestras manos por causa de la tierra que Jehová maldijo.
es en el 5:29. Entonces, por esa parte podría ser que está, o bueno, que se está viendo por parte de esa esencia. A ver, es que estoy leyendo. Exacto, o sea, su nombre podría estar relacionado con el buscar alivio, buscar perdón y redención del sufrimiento. Ahora, algo que vemos que su vida está reflejando la promesa de la restauración a través de su descendencia. Y es importante esto porque nosotros vemos que en las escrituras hay una línea generacional, pero hay momentos en los cuales hay algo muy importante y muy relevante, y en este caso, pues bueno, vino a través de Noé. Precisamente el hecho de que él traería, pues vamos, una nueva oportunidad para reiniciar algo que estaba corrompido. Y algo que vemos en la vida de Lamec, bueno, que reconoció la necesidad de redención y vio en Noé una esperanza futura, y es importante confiar en las promesas de Dios, incluso en tiempos de oscuridad. Entonces, son vidas que nos aportan algo, pero es importante que nosotros estemos con los oídos bien atentos, con el entendimiento lo más abierto posible, porque muchas veces la lectura la hacemos y vemos nada más la historia, pero no vemos cómo se hace, por ejemplo, en teatro. Cuando en teatro hay un personaje, el personaje tiene una característica física, una forma de pensar, una forma de expresarse, tiene varias cosas cada personaje. Y a veces nosotros en las historias bíblicas nada más leemos la historia por encima y qué pasó y la trama y cómo terminó, pero no vemos a detalle cada uno de los personajes bíblicos qué está queriéndonos decir, porque lo hemos comentado infinidad de veces, leemos, estudiamos una porción de las escrituras y la volvemos a revisar y de repente, caray, esto no lo había entendido así, no lo había visto de tal manera, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos esforzamos por abrir un poquito más los ojos, abrir un poquito más el entendimiento, empezamos a encontrar muchas cosas muy importantes que Dios nos está queriendo decir a través de su palabra. Entonces, pues bueno, tenemos Lamec y obviamente aquí está hablando mucho de Noé, y pues es el personaje que vamos a ver a continuación. Y con Noé vamos a terminar. Vemos aquí que Noaj significa descanso o consuelo y deriva de la raíz hebrea nuaj, que significa reposar o aliviar. Y volvemos a la lámina que estábamos hablando hace ratito, donde Lamec vincula el nombre de Noé a su misión, que dice que nos aliviará. Entonces ahí estamos viendo el descanso, el consuelo. Está precisamente por medio de esa declaración de nos aliviará, está precisamente haciendo un reposo, o bueno, declarando descanso, consuelo en su Hijo. Y precisamente nosotros sabemos pues que Dios preservó la humanidad y renovó su pacto tras el juicio del diluvio. Entonces, también el consuelo, podemos decir que el significado de su nombre también puede ser que apunte al
como una forma de precursor de la gracia. Porque, y aquí empezamos a ver que todo va hacia ese punto, el arca proporcionó un refugio en medio del juicio y estaba apuntando hacia Yeshua, hacia Jesús como nuestro descanso eterno. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Nuestro descanso en él. Y estamos hablando de la misma época, el mismo contexto. Entonces, Noé le tocó un tiempo peor, de más corrupción, de más desvío, y él en fe y en obediencia construyó el arca. Y bueno, aquí viene eh, algo, digamos que geográfico, ¿no? En una región probablemente cercana a Mesopotamia, por toda la historia bíblica por donde se está desarrollando, pero la Biblia no nos da puntos exactos. Entonces, aquí, culturalmente, el construir el arca fue un acto de fe y de obediencia en medio de todo lo que se estaba viviendo. Nosotros aquí vemos esa parte que, de hecho, por ahí, si lo pueden ver, es un documental que estaba en YouTube, lo vi hace ya como 4 años, que se llamaba, y viene en dos partes, se llama Como en los días de Noé. Y ese nos habla precisamente de cómo hoy día estamos como en los días de Noé y por qué estamos así. Y de hecho, es importante nosotros vincular todo esto que estamos viendo con lo que estamos viviendo. Estamos viendo, pero estamos viviendo ya hoy día algunas cosas, ¿no? Ahorita nosotros estamos viendo cómo la sociedad cada día está pues más alejada de Dios, lo busca menos, no cree, no le cree en Dios. Decíamos hace un tiempo, no es lo mismo creer en que creerle. Entonces cree en Dios, pero no cree en lo que está en las palabras, en la palabra. Cuando uno habla, lo tiran de loco, no lo quieren escuchar a uno. No obstante, hay que seguir esforzándonos como Noé. Yo estoy seguro que Noé, o sea, ¿qué le han de haber dicho? O sea, estás loco, o sea, aquí no, ¿cómo vas a construir un barco aquí en medio, no tan grande? Eh, pero es obediencia. Es como a nosotros, incluso, y de manera muy triste, pasa en muchas eh, congregaciones que de repente se ha dado tanta apertura que ya hay tanta apertura que ya a lo malo no se le llama malo, ya se le empieza a llamar bueno. Y eso es muy, muy triste y muy peligroso pues para nosotros mismos, ¿no? Porque estamos confundiendo a la gente. Pero la Biblia nos advierte de todo esto, que en estos días vendrán muchos a confundir. Entonces, de verdad, estamos con un personaje que nos tiene que hacer resonar mucho con lo que estamos viviendo hoy día en nuestro contexto, en nuestro entorno y en nuestra vida. Hay mucho que aprender de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Guardarnos, ser obedientes y tener fe porque sabemos en quién estamos confiando. Entonces sí, o sea, realmente construir un arca parece un acto de locura en medio de la nada, y sin
sin una razón aparente. Entonces nosotros también, sin una razón aparente, queremos guardar lo bueno y la gente ya no guarda lo bueno porque resulta que lo bueno ya no es bueno. Entonces tenemos que vernos reflejados y que hacer pues lo que hizo Noé, obedeció por fe. Y aquí ya para finalizar con Noé, vamos a ver que la historia de Noé nos recuerda que la obediencia es recompensada y que Él siempre, siempre, siempre va a proveer un camino para salvación de los que confían en Él, de los que confiamos en Él. Entonces, si nosotros de repente, porque yo sé que todos hemos pasado por esas situaciones que de repente estamos eh, con duda, con temor, estoy haciendo lo correcto, no lo estoy haciendo. Yo creo que es importante volver a las escrituras, como lo ha dicho muchas veces Eduardo, volver a las escrituras y escudriñarlas y ponerlas en práctica. Entonces, Dios siempre nos va a dar un camino, nos va a mostrar el camino para llegar a su presencia y ser mejores cada día. Entonces, conocer esta genealogía nos va a dar varias, nos sirve para varias cosas, nos muestra varias cosas. Uno, la fidelidad de Dios, porque a lo largo de toda esta historias entrelazadas, porque eso es la genealogía, son historias que se van entrelazando, no son nombres nada más. A veces vemos nombres y por eso los pasamos tan de rápido y de repente, pues sí tuvo una historia y ya, y no como que las vemos como separadas. Pero cuando nosotros vemos la genealogía, vemos que son historias que se entrelazan la una con la otra y que todo tiene que ver para un desenlace. Entonces, podemos ver que aquí cómo Dios va a preservar esa promesa de redención, incluso en lo más corrupto, en lo más en medio de la oscuridad, y así va a preservar hoy día igual. Entonces, también algo que vemos es que en este capítulo estamos viendo la genealogía de cómo se prepara el camino para las promesas que van a llegar también con Abraham, y que va a culminar con Yeshua. Entonces, desde aquí podemos ver cómo va avanzando todo. Ahora, también podemos ver, y ahí está en el punto 3, el contraste entre la muerte y la vida, porque cada generación empieza con un inicio, pero termina y murió. ¿Por qué? Porque es lo que a todos nos va a llegar, digo, excepto casos contados que vienen en las escrituras. Como aquí vemos, excepto Enoc, que fue llevado por Dios. Y aquí también pues, nos hace reflexionar que la muerte no tiene la última palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la vida nos la da nuestro Redentor, nuestra vida, la vida eterna. Entonces hay que mantenernos en fe y es un legado de fe. Todos los personajes que hemos visto, bueno, obviamente los que están buscando caminar con Dios, pues bueno, son modelos, hay que sacar lo bueno de ellos. Porque si bien es cierto que en la Biblia de repente vemos a todos los personajes bíblicos y creemos que todos fueron perfectos, que no tuvieron falla, no es cierto. Todos tuvieron situaciones porque todos eran como nosotros, humanos, todos tenían ese mismo sentir, esa misma esencia humana. Sin embargo,
hay que aprender de su fe, de su obediencia y vamos a identificarnos con ellos. Por eso les decía, es importante nosotros entender, leer entre líneas, ¿no? O sea, aparte de lo que estamos encontrando de la historia, cómo era su carácter de cada uno de ellos, qué era, cómo actuaban, entender un poquito más de cada uno de ellos y nos da mucho más luz de cómo poder llegar a ser mejores cada día. Y también vamos a ver que la importancia de los nombres es que no solamente eran como hoy día que nos identifican, ¿no? Samuel, Maribel, Ana, Israel, no es nada más el identificador, sino también un significado más profundo que ya fuera reflejaban el carácter o algo que se había declarado sobre ellos, porque hay un plan para cada persona. Incluso para nosotros que estamos en este momento hay un plan. Yo no sé, hoy día no puedo saber cuál es el plan para mí y yo creo que nadie podemos saber cuál es el plan para nosotros, pero de que hay uno, hay uno. Por algo, hoy día estamos en Querétaro, por algo, hoy día Sami está conectado en línea, por algo, hoy en día, en este momento, estamos en esta reunión aprendiendo lo que estamos aprendiendo porque hay un plan para cada uno de nosotros. Y si rescatamos algo importante de algunos personajes, yo aquí dije, bueno, Enoc, su dedicación. Matusalén, la paciencia de Dios y que tarde o temprano Dios cumple lo que dice. Si va a juzgar, va a juzgar. Lamec, pues representa la esperanza en medio del sufrimiento y Noé, lo que viene a ser la salvación que proporciona Dios por medio de un vehículo para empezar algo nuevo. Entonces vemos que, y decía hace un rato, aún en los pequeños detalles, cosas que pasamos por alto, podemos encontrar aspectos bien importantes de lo que Dios nos quiere decir a través de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para la redención, porque es el fin último para el que fuimos creados. Id por todo el mundo y haced discípulos. Id por todo el mundo y predicad. Para eso fuimos llamados y obviamente para otras cosas más, para ir trabajando para el servicio de Dios. Bueno, como decía hace un rato, no es solo una lista de nombres, sino es un testimonio de la fidelidad de Dios, de su plan de redención, y conectar con estos personajes, con estas historias. Eso hace que nuestra fe nos anime. Cuando nosotros entendemos, nos anima, nos motiva a caminar con Dios, como lo hizo Enoc, ahí lo puse porque en las escrituras lo dice tal cual, y a vivir con la esperanza de esa vida que Él nos prometió y que estamos ciertos de que vamos a alcanzarla, pero hay, como en todo, hay algo que hacer, hay algo que activar, hay algo que aprender y que poner en práctica. Entonces, aunque vivimos en un mundo marcado por el pecado, Dios cumple sus promesas y nos llama a ser parte de su historia de redención, tanto para nosotros como para nosotros ser de bendición para otros.